Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro estudio de Primera a los Corintios. Estamos ya por concluir el capítulo 4 de esta carta, primera carta a los Corintios. Entonces estamos mirando estos dos puntos que son muy importantes en este capítulo 4, que son, por un lado, los siervos del Señor y por el otro lado, los misterios de Dios. O sea, de que hemos venido hablando lo importante que son los siervos del Señor, porque Dios los ha regalado, son un regalo para la iglesia y son ellos los que Dios usa para revelarse a nosotros, para mostrarnos pues estos misterios que ya aprendimos que el primero es el misterio de Dios el Padre y el segundo el misterio de Dios el Hijo. Ya aprendimos que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Amén. Entonces, mire qué precioso, hermanos. Y dice Pablo que todos los siervos del Señor debemos ser fieles en esto, debemos ser encontrados fieles por el Señor, o sea, fieles en estos misterios, enseñando estos misterios, ¿verdad? El misterio de Dios, que es Cristo, el misterio de Cristo, que es la iglesia. Porque déjame decirte que estos misterios no son enseñados por todos los siervos, porque no todos los siervos los han alcanzado a mirar, no todos los siervos los han alcanzado a entender. Mira, muchos de ellos, tú puedes ir a la internet y buscar predicadores que te hablen de los dos misterios, y no los vas a encontrar mucho, hermano, son muy escasos. Vas a encontrar tal vez a muchos que te hablan de un misterio, que es el misterio de Dios, que es Cristo, y eso sí los han mirado, pero pues eso es solamente hablarte y enseñarte una media verdad. La verdad completa en su pureza es que enseñemos los dos misterios. Gracias a Dios que, como hemos dicho aquí, no solamente te damos la tortilla cocinada por un lado, y también cocinada por el otro lado. En otros lugares nomás media, por un lado bien cocinada y por la otra cruda. Gracias a Dios, y tú debes de darle gracias a Dios, porque aquí volteamos la tortilla para que tú lo disfrutes bien sabroso, ¿verdad? Entonces, hermanos, te decía, no enseñan bien porque no han alcanzado a entender estos misterios. Ellos han entendido que solamente Cristo es la encarnación de Dios, hasta ahí, porque cuando hablamos de estos misterios, del misterio de Dios que es Cristo, estamos hablando entonces de que Cristo es la encarnación de Dios. Amén. Cristo es la encarnación de Dios. Pero también debemos de entender que la iglesia es la encarnación de Cristo. Amén. Por ejemplo, vamos a la Biblia para que veas que estas no son ideas mías. En San Juan 1:14, todos lo conocemos, ¿verdad? San Juan 1:14 nos habla de que Dios se encarnó en el Hijo, es decir, se encarnó en Cristo, porque Cristo es el testimonio de Dios, Cristo es el misterio de Dios. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Aquí está Dios mismo, que hecho carne. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Y si usted va a 1 Timoteo 3:16, ya lo hemos mirado también, ya lo hemos estudiado también. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir esto, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Grande qué? Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Cristo es la encarnación de Dios, pero muy pocos siervos enseñan de que la iglesia es la encarnación de Cristo. Por eso tenemos muchos cristianos descuidados. Muchos cristianos
Ya llevan años en la iglesia y no han entendido en qué consiste la iglesia. Ya lo he repetido muchas veces, hermano. Perdóname que te lo vuelva a repetir. Muchos cristianos todavía no entienden lo que es la iglesia. Que Dios nos abra el entendimiento y que nos revele lo que es la iglesia, hermanos. Amén. La iglesia es la encarnación de Cristo. Cristo, hermanos, murió y resucitó para entrar dentro de nosotros. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, hermanos. ¿Sí lo alcanzan a mirar? Para que miremos para qué estamos aquí como iglesia. Somos la expresión de Cristo. Somos el testimonio de Cristo. Hermanos, somos el misterio de Cristo. Es Cristo que se va a revelar a la gente, a la humanidad, a través nuestra, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, esta revelación de los dos misterios de Dios no solo nos va a ayudar a entender nuestra salvación, sino que esta revelación de los dos misterios también van a ayudar a que nos somos esa iglesia, hermanos. Somos esa expresión de Dios. Estamos aquí para expresar a Dios. Lo hablamos el domingo, hermano, venimos aquí para cantarle a Dios. Cántale a Dios, hermano. No hablamos, no cantamos ni un aleluya. Hermano, estamos aquí para gozarnos en el Señor. Somos su testimonio. Somos su expresión, hermanos. Y tenemos que entender a qué venimos acá. Amén. Entonces, su anhelo, el anhelo de Dios, el anhelo de Cristo es mirar a su esposa. Es mirar a una esposa gloriosa, es decir, llena de la vida de Dios para que lo esté expresando, hermanos. El anhelo de Dios es de que todos nosotros lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Por eso Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos, fíjate, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Fíjate qué dice, hermano. Gocémonos, estoy en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Cuando uno entiende, entonces debe uno alegrarse en el Señor, hermanos, por lo que nosotros somos en Cristo. Gocémonos y alegrémosle y démosle gloria. ¿Puedes leerlo conmigo, hermanos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que Dios anhela. Tener una esposa gloriosa, hermanos. Y gloria a Dios, porque se cumple el propósito de Dios, porque ahí dice que su esposa se le ha concedido, hermanos. Su esposa se ha preparado para esperar a su novio, aleluya, hermanos. Como te decía, muchos cristianos no han entendido lo que es la iglesia. Y muchos tienen un concepto muy equivocado con respecto a la iglesia. Muchos hermanos piensan que la iglesia, ese es un lugar donde te tienen que tratar bien. Muchos hermanos piensan que la iglesia es un lugar en donde, hermanos, todo va a estar color de rosa, todo va a estar bonito, todo va a estar alegre. Y eso es tener un mal concepto de la iglesia, hermanos. Por eso los pobres, cuando las cosas no las miran muy bien, se desaniman. Cuando no los atienden, se desaniman. Cuando las cosas en vez de ser rosas son negras, se desaniman. ¿Sí o no? Espero que tú y yo vayamos teniendo un buen concepto de lo que es la iglesia, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios. Dios nos presenta a la iglesia con muchas dificultades, hermano. Si tú vas a Mateo capítulo 18, te vas a dar cuenta que ahí la iglesia se presenta con muchos problemas. ¿Te acuerdas ahí que nos dice, si tu hermano peca contra ti, ¿te acuerdas? Ve con tu hermano y ponte a cuentas con él. Ve, pídele perdón, arréglate pues. Si tu hermano no te escucha,
Ve y agarra 1 o 2 testigos y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Si no entiende, pues llévalo con los ancianos. Si no entiende, entonces ahí déjalo como que si no es un cristiano y tú sigue hacia adelante. Pero sí vean cómo nos muestran la vida de la iglesia con muchos problemas. Entonces, si uno entiende lo que es la vida de la iglesia, uno no se asusta con los problemas de los hermanos. La iglesia, hermanos, debemos de saber que ya hemos aprendido aquí en este estudio de Corintios que la iglesia es como un restaurante, ¿verdad? Donde nos van a alimentar, donde nos van a regar, es decir, nos van a cuidar, claro, nos van a tratar bien, pero por el otro lado, la iglesia también es un hospital, debes de entenderlo, que es un hospital donde hay muchos enfermos aquí que están siendo, hermanos, curados por Dios, curados de la lepra, es decir, del pecado, de la maldad, de nuestro mal comportamiento, de nuestro mal carácter, de nuestro mal genio, hermanos. Eso lo está tratando Dios. Entonces debemos de entender lo que hermanos, aquí hay muchos problemas. Yo soy un problema, tú eres un problema, pero Dios está trabajando en todos nosotros. Entonces, cuando tú entiendes, no te asusta. Gracias a Dios que Dios me reveló lo que es la iglesia desde los primeros meses desde que yo me convertí. Ya te di testimonio de que yo crecí serios problemas en la vida de la iglesia. Por eso no me espantan, hermanos. Pero muchos hermanos se desaniman porque les enseñaron mal, que aquí vas a ser feliz, que aquí te van a tratar bonito y de aquí te van a dar todo lo que tú quieras. Y cuando eso no lo ve, se desaniman. ¿Tú cómo conoces la iglesia? ¿Estás teniendo un buen concepto de la iglesia o un mal concepto? La iglesia es como, ¿ok? Estoy dando ejemplo. La iglesia es como, haz de cuenta, un horno que Dios usa para pasarnos por ahí, probarnos, para pasarnos ahí, purificarnos, para pasarnos por ahí, transformarnos. Entonces, la iglesia, ¿verdad que no es solo color de rosa? O sea, aquí vamos a ser transformados. ¿Ya lo hemos aprendido o no? Entonces, si estamos hablando de una transformación, entonces es algo que te va a doler. Y ya ves que venimos a la iglesia y nos duele que no nos saluden, nos duele que no nos inviten, nos duele que nos haga una mala cara. Entonces, hermanos, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Cómo vas a ser tratado? O sea, donde quiera que vayas, va a haber esa clase de hermanos. La iglesia así es. Dios te tiene que pasar por ahí porque Él te quiere transformar. Ya aprendimos que no hay otro lugar donde tú no alcances esta transformación. Ese lugar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad y de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué dice? Entonces, si Pablo dice que nos debemos de soportar, quiere decir que hay hermanos que somos insoportables aquí, pero que tenemos que aprender a ¿qué? ¿Sí entiendes eso? ¿Sí entiendes lo que es la iglesia? Hay muchos hermanos que no se pueden soportar, pero Pablo dice, pero vas a aprender a soportarlos, así como Dios te soportó a ti, tú soporta a los hermanos, así como Dios te perdonó a ti, aprende a perdonar a los hermanos. Fíjate, ¿sí ves? Soportados unos a otros, ¿y qué? Y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra, o sea, ¿va a haber quejas aquí? Entonces a mí no me asusta que se anden quejando los hermanos. ¿Y por qué te asustas tú? Tienes que entender lo que es la iglesia y no vas a tener problemas. Vas a entender que aquí tú vas a ser transformado.
aquí es donde Cristo se va a formar en ti. El único que perdona es Cristo. El único que nos soporta es Cristo. Por eso, cuando tú empieces a perdonar a los hermanos de todo corazón y a soportarlos, es Cristo. Hermano, tu vida está siendo transformada. Si tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Wow. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Cómo la ves? ¿Cómo nos pone en la vida de la iglesia? De puros insoportables, pero que a medida que vamos siendo transformados, nos vamos a ir soportando los unos a los otros. Amén. Gracias a Dios por la vida de la iglesia, hermanos. Yo sé que aquí Dios me ha transformado mucho y por eso los amo tanto a ustedes. Sé también que Dios te ha transformado por medio de este pastor y por eso lo amas tanto. No se oye mucho, pero yo creo, soy de fe. Fíjate, dice un Proverbios que hemos leído todos, Proverbios 27, 17. ¿Te acuerdas que ahí Proverbios dice que hierro con hierro, qué? Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza. Esa palabra aguza es lo mismo que se afila. Podemos decir hierro con hierro se afila y así el hombre aguza, es decir, afila el rostro de sus amigos, o sea, de sus compañeros, ¿okay? De los que están ahí con él. Porque créeme que los cristianos no fuimos salvos para vivir solos. Siempre nos van a poner con otros hermanos, pero son hermanos que son difíciles de soportar, pero que a medida que vamos alcanzando la transformación, los vas soportando, los vas perdonando y los vas amando. A tal grado que los amas tanto porque por medio de ellos alcanzaste la transformación. ¿Por qué crees que los pastores amaban mucho a los hermanos? Porque aquí Dios nos transforma. Y tú también aprendes a amar a tu pastor porque Dios lo usa para transformarte. Amén. Hierro, es igual que cuando dos fierros, ¿verdad? El fierro con el fierro del cuchillo, estás ahí dándole, hasta que sale pilosito, ¿verdad? Así los hermanos, a darle, sayón, rozón, ¿verdad? Y hasta que Dios nos pone bien bonitos. Así de que si no quieres que te traten mal, pues sigue siendo feo. Porque Dios nos tiene que trabajar hasta que seamos como Cristo, hermosos. Amén, hermanos. Entonces vamos a entrar a nuestro tema, que es el último punto que Pablo toca en el capítulo 4. Los siervos fieles somos escoria y el desecho del mundo. Padre Celestial, aquí estamos. Háblanos una vez a través de tu palabra, Señor. Los siervos fieles somos la escoria y el desecho del mundo. ¿Sabes lo que significa escoria? O sea, escoria y desecho es lo mismo. Son palabras sinónimas, ¿ok? Por eso Pablo dice ahí en Corintios, en el versículo 9, bueno, está hasta más adelante. Ahorita vamos a llegar ahí a ese versículo, porque vamos a ir poco a poquito, verso por verso. Pero ese es nuestro tema, los siervos somos la escoria y el desecho. O sea, así dijo Pablo, son palabras sinónimas. Es decir, cuando tú vas a hacer la limpieza de tu casa, toda la basura, todo el polvo, ¿verdad? Que sacas, eso es la escoria. Es decir, eso es el desecho, eso es basura. Entonces entiende lo que está diciendo Pablo, que nosotros los siervos fieles somos como esa basura para el mundo, ¿ok? Somos como ese desecho para el mundo. Fíjate lo que somos nosotros, los siervos de Dios, para el mundo, ¿ok? O sea que en la antigüedad tenían a los presos
y los presos eran alimentados con el dinero, claro, de la ciudad. Entonces, pues al tener esos malhechores y estar invirtiendo, dándoles de comer, entonces decían, pues ¿para qué queremos esa basura? Eso es un desecho, ¿verdad? Entonces arrójenlos al mar. Denles que sirvan de alimento ahí para los animales, es decir, para los peces. Esos eran como la escoria. O también como aquellos malhechores que eran llevados a ese, ¿cómo se le llama? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, de que lo que yo quiero que miremos en estos últimos versos y en este último punto es el contraste que está poniendo Pablo con los siervos de ese entonces, de decir los apóstoles, y los siervos de hoy en día. El contraste entre los discípulos, es decir, Pablo, y los corintios. Entonces eso es lo que yo quiero que en esta tarde miremos, el contraste, ¿ok? Versículo 10, nosotros somos, fíjese bien, aquí va el contraste, ¿ok? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Fíjate bien, eso se llama un contraste. Y vamos a aplicarlo, claro, a los superapóstoles de hoy en día. ¿Ok? Nosotros débiles, más vosotros, corintios, fuertes. Vosotros honorables, corintios, más nosotros despreciados. ¿Sí me están entendiendo? Que estamos viendo el contraste entre los siervos de Dios y los siervos corintios, entre los apóstoles de ese tiempo, ¿verdad? A los superapóstoles en este tiempo. Hoy, fíjense, hoy tenemos apóstoles de hombres de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, escuchamos hablar de el superapóstol. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? El ungido de Dios. He aquí les presentamos al reverendo y se empiezan a ponerle títulos, ¿sí o no? El supermen. Mientras que Pablo decía a nosotros, un siervo inútil. Pero mire cómo está el mundo. Hoy en día tenemos a muchos siervos anhelando la grandeza, anhelando la fama, anhelando el reconocimiento, anhelando ser los grandes. Pero fíjese, los de antes siendo menospreciados. Y lo mismo está sucediendo con los hermanos en Corintios. Los corintios están anhelando no solo el conocimiento, los corintios están anhelando el reconocimiento, están anhelando la grandeza, la fama, las riquezas del mundo, aún el ser reyes en ese lugar. Entonces Pablo dice, a nosotros, corintios, Dios nos exhibió siendo los últimos. Ustedes quieren ser ¿qué? Los primeros, pero nosotros los últimos. Nosotros somos menospreciados, somos la basura y estamos sentenciados a muerte por Cristo y por amor a vosotros. Vean la diferencia. Amén. Si alcanzan a mirar la diferencia, el contraste de los siervos de esos tiempos a los siervos de hoy. Y lo triste es de que la gente busca esa clase de siervos. Y ahí van los ungidos y no los toquen. No los toquen. Con sus
espaldas ahí. Ahí viene el ungido de Dios, cuidado, no hables mal de él. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 11. Y hasta ahora padecemos hambre. Fíjate los siervos de ahí. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora que, ese es el versículo que les quería decir, la escoria del mundo y el desecho de todos. Entonces, por favor, vayamos prestándole atención a lo que estamos estudiando, porque si no se malinterpreta lo que estamos enseñando. Y si nosotros ponemos atención en esto que estamos hablando, hermanos, hay una confusión terrible, porque hoy en día muchos enseñan que si tú no tienes dinero, si tú no tienes buenas casas, si tú no tienes buena ropa, si tú no tienes buenos carros, hermano, tú estás en pecado. Estás mal pues en tu vida espiritual. Y el problema no es que lo digan los de afuera, el problema es que entre los mismos hermanos traigan esa confusión. Entonces yo por eso te pido de favor que no te duermas, pon atención, hermano, porque esto es importante. Lo que está hablando ya Pablo para cerrar el capítulo 4 es muy importante, hermano, porque así estaban viviendo hoy muchos siervos. Y sabes, hermano, hay una confusión. Recuerdo una vez que un hermano de aquí nos dijo: hermano, por aquí anda un predicador que sabe bien de las finanzas, hermano, hay que traerlo. Yo lo escuché y tiene razón. O sea, si no tenemos dinero, estamos mal espiritualmente. Le digo: oh, hermano, qué mal. Y da tristeza, hermano, porque se la creen por no prestar atención. Ustedes díganme, ¿es verdad eso? El escenario con el jacuzzi a un lado, ¿verdad? Y con, claro, la limusina para venirme y con unos 2 guardaespaldas. Fíjate, hermano, los siervos de hoy. Sí. Y pobre Pablo, hermano. Pablo está bien mal espiritual. Hay que traerle un predicador de esos que saben de administración, de economía, ¿verdad? Ahora dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, no tiene ropa, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando, dice, con nuestras manos, y ellos nos maldicen, y etcétera, etcétera. Fíjate cómo está Pablo. Entonces, ¿tú crees, hermano, que es correcto enseñar eso? Que si tú no tienes dinero, tú estás mal, y tú lo has escuchado. Y por eso se aprovechan para engañar a los hermanos. Y es cuando empiezan ellos: pues entonces, saca tu billete y háblale, fíjate. Háblale, que se multiplique. Se va a multiplicar, ya están los hermanos. Multiplícate el billete de 100, que sean 1000. Ah, pero dice: no, nomás así, dice el siervo, no, nomás así, siémbralo. Tráelo para acá. Y los pobres hermanos, pues ahí está. Así me dijo este hermano: hay que traerlo, hermano, para hacernos ricos. Ah, le digo: hermano, ¿quiere decir que yo estoy mal comparado con mi patrón? Mi patrón es más espiritual que yo, porque él tiene billetes, fíjate. Y yo, mi casa me la presta él. Estoy mal espiritualmente. Ah, es que usted no entiende. Imagínate, hermano. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le traemos uno de esos predicadores? Se quedó pensativo como... Entonces, hermanos, no malinterpretemos lo que estamos enseñando hoy.
Pablo no está diciendo, ni mucho menos nosotros, que los siervos del Señor o que ustedes tienen que entonces vivir en la pobreza, ¿verdad? Vivir en la miseria. No, 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 tampoco. O sea, estamos hablando de tener mucho cuidado. Nosotros como siervos tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de lo que nos dan los hermanos en la iglesia. Eso sí, tenemos que tener cuidado de no tratar de volvernos ricos con el dinero de la iglesia. Amén. Porque muchos se han enriquecido con el dinero de los hermanos. Entonces, por favor, no malinterpretemos. No estamos hablando de que, entonces tenemos que vivir en la miseria, ¿verdad? Y entre más te vayas al otro extremo, entre más pobre seas, más bendecido estás. No, hermano. Estamos hablando de que tenemos que tener cuidado de no ser abusadorcitos. Amén. La Biblia misma nos dice a nosotros que el obrero es digno de su salario. 1 Timoteo 5:18. También la Biblia dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio, según 1 Corintios 9:14. Pero entonces los siervos que somos dignos de un salario, los obreros que, hermanos, vivimos del evangelio, entonces tenemos que tener el cuidado de no abusar de lo que nos dan. Amén. No olvidemos que estamos viendo solo el contraste para cerrar el capítulo 4 de los apóstoles de aquel tiempo a los superapóstoles de este tiempo. Amén. Pablo, hermanos, ¿cómo podemos decirlo? Pablo se dio, él mismo dice ahí en el capítulo 4 que él se dio como ejemplo a los corintios. Parece que es el versículo 5 donde leyó nuestro hermano Ceja cuando empezó, 5:6, que él se dio como ejemplo para los corintios. Y Pablo es un gran ejemplo para todos los siervos del Señor. Por eso, si queremos ver si un siervo da las medidas, entonces hay que encajarlo con Pablo. ¿Usted cree que un superapóstol de hoy que predica de la prosperidad, que predica de que si tú no tienes buenas casas, buenos carros, buen vestuario, tú estás mal espiritualmente, ¿tú crees que este siervo encaje con Pablo? Todo lo contrario. Amén. Mucho menos va a encajar con Cristo, que Él dice, siendo rico, se hizo pobre, pero por amor a nosotros. Amén. Entonces, tenemos nosotros que orarle al Señor que nos ayude, hermanos, para no caer en este engaño. De verdad, hermanos, no encajan estos siervos y tenemos que estarnos nosotros midiendo ahí, ¿verdad? Aunque Cristo es nuestro modelo, pero también se nos dio Pablo como un gran ejemplo para nosotros. Que Dios nos cuide, hermanos. Amén. Entonces, aprendimos en los mensajes pasados que nosotros tenemos que amar a nuestros pastores, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que, por ejemplo, es bien bonito cuando tú ya conoces a tu pastor. Yo creo que aquí nosotros, yo ya tengo 20 años aquí con ustedes y muchos de ustedes tienen 20 años aquí conmigo. Muchos no, porque van llegando, ¿verdad? Y les falta por conocerme, pero muchos de ustedes aquí ya me conocen y empezamos juntos aquí esta iglesia. Y yo pienso que ya en 20 años, yo pienso que ya me conoces y debes ya pues vivir tranquilo, hermano, porque también yo te conozco a ti y tenemos que estar en paz. Amén. Y no tenemos que estar pues juzgando a nuestros. Tú también que estás mirando por internet ya conoces, yo creo que a tu pastor, y lo tienes que conocer para no estar juzgándolos mal, para no estar murmurando de ellos, para no estar criticándolo, hermano, porque lo triste no es que por causa de estos predicadores, ¿verdad? Del ese evangelio y la prosperidad, por esos siervos vividores, pues somos criticados todos. O sea, ya pensamos, ya la gente piensa allá afuera que todos los pastores estamos aquí por el significado que yo nunca he juzgado a mis pastores con respecto
a si se gastan o no se gastan el dinero. ¿Sabes? Pablo dice, en su tiempo Dios va a manifestar todo y cada quien va a dar cuentas por Dios. Entonces yo he aprendido a descansar. Yo nunca ando viendo qué hacen con el dinero, qué no hacen con el dinero. Nunca lo estuve yo averiguando. Yo le digo, Señor, aquí está, esta es mi responsabilidad. Ya cumplí, ahora ellos es su responsabilidad. Y claro, hay que orar por ellos para que sean buenos administradores. Hay que orar, hermanos. Tú tienes que orar aquí por los diáconos, por los tesoreros y por tu pastor, para que administremos bien lo que tú das a la iglesia. Amén. Y no te asustes si un día tu pastor trae un buen carro y te diste cuenta que le ayudaron. No te asuste eso, hermano. No me juzgues mal si un día me ves con un chalequito, pues más o menos. Este es de la Burlington, pero está bonito. Pero si algún día me ves con algo de más marca, no te asustes, hermano, ni me juzgues diciendo, ya se lo agarró de la iglesia. Yo les pregunto, ¿puedo agarrar de la iglesia para comprarme un buen chaleco? No sé yo, gracias a la hermana Ana. Ya les iba a decir si puedo agarrar un dinerito para irme a comer en un buen restaurante, porque no salgo de los tacos de Tezcatlán, hermano. Pero están buenos, ¿verdad? Pero ¿qué tal y si los hermanos me dan una buena ofrenda para irme con la familia a cenar en un buen restaurante? ¿Estaría bien? ¿Me juzgarías o no? ¿Ya estás oyendo, Loren? Loren, la risa de Loren. Lléveme a mí también. Pero hay muchos hermanos que sí, hermano. No pueden ver al pastor que traiga nada, ni la esposa, ni los hijos, porque ya están murmurando, ya están juzgando mal. Y no digamos que son gente que apenas entró en la iglesia. Tal vez ellos tengan razón, no los conocen, pero a gente que ya nos conoce de 20 años, hermano. Yo creo que en 20 años tú ya sabes si tu pastor está aquí por el dinero o por amor a la obra. Yo creo que ya debemos nosotros saber. Amén, hermanos. Sabes que hay tantas cosas, pero a veces uno habla demasiado. Me dijo una vez un hermano, ¿sabe qué, hermano? Y de aquí pues, pero no vino. Me dijo, hermano, ya es tiempo, pero no voy a hablar mal, bien, gracias a Dios por esos hermanos. Me dijo, hermano, ya es tiempo, ya tiene bastantes años y ya es tiempo de que usted se venga acá a la obra, se dedique ya más a la obra, deje de trabajar pues. La iglesia necesita un pastor que esté así, sin trabajar en otro trabajo, de que esté trabajando solo en la obra. Claro, que sería una gran bendición, ¿sí o no? El tiempo, las 8 horas que invierto con mi patrón, las invertiría aquí con ustedes. Y me dijo, ya, en buena onda me estaba diciendo, ya, ¿o qué le parece, pastor? Le digo, no, se oye bonito, ¿verdad? Pero lástima que nomás tú me estás diciendo. Si estuvieran unos 20 hermanos que me dijeran así, lo haríamos. Pero tú solito. Es bueno, vamos a esperar en el Señor, ¿qué te parece? ¿Verdad? ¿Y a usted le gustaría tener un pastor a tiempo completo? Híjole. Seguimos trabajando, pastor Calle, echándole ganas. Decía Pablo, gracias a Dios que trabajamos con nuestras manos, ¿verdad? O sea, gracias a Dios por nuestro trabajo. Porque a veces también somos juzgados de que me llevo el dinero. Yo les pregunto, imagínate, ¿me haré rico con lo que dan ustedes, hermanos? ¿Cuánto juntaríamos ahora? Así nadie nos está mirando. ¿Cuánto nos juntaríamos, Lorenzo? ¿Como cuánto más o menos? Si me los llevo, ¿me haría rico, hermano? Creo que si nos vamos a un restaurante donde fuimos esta cena que me vine espantado, Lorenzo. Me vine espantado, yo ni miré. Yo estaba dando regalos y no miré cuánto valía la cena. Ya cuando me dijeron $1,000, dije, ay, ¿qué se comieron los hermanos? Pues miré, hermano, que el más barato era con taxas y todo $70.
Dijo mi esposa, nomás yo y tú fueron 150. Entonces, con esos 150 de esta noche alcanzamos yo y mi esposa a ir a cenar. Y ya muchos están diciendo, ¿ya ves? ¿Ya ves? No, nomás eso de pedirle a Lorenz, estoy vacilando, hermanos. Pero te decía, hay hermanos buenos, como este hermano, su intención era bueno, ¿sí o no? O sea, de que yo me salga a trabajar para atender más la obra. Claro que eso es bueno. Y yo le doy gracias a Dios por Loren, por Corona. Ellos ya me conocen, yo los conozco a ellos. Y ellos saben, hermanos, ellos siempre me han dicho, por ejemplo, Corona, Lorenzo, hermano, necesita, no hay problema, usted diga. Ahí está, para eso es. Y yo le digo gracias, hermanos. Hasta ahorita estamos bien, estoy trabajando. Si un día yo necesito, yo les pido. Y hasta ahorita estamos bien. Y ahora no niego de que los hermanos me han dado, y no solamente los tesoreros, sino que los hermanos acá, muchos de ustedes me han dado mi saludo, ese saludo que amo tanto. Cuando voy a salir, pastor, que le vaya muy bien, y me saludan y siento esas caricias en mi mano, digo, wow, gracias, hermano, verdad, que le vaya muy bien. Y wow, le digo, te amo más, hermano, te amo, pero ahora con esta ofrenda que me das, te amo más. Así me dice Carrillo, te amo, Calle, pero cuando me das, te amo más. Yo los amo a ustedes, hermanos, pero si me dan, los amaré más. No los tengo muy contentos, no creo. Lo que estamos diciendo, pues, de que tenemos hermanos, buenos hermanos, que han entendido, que no tienen ya problemas, pero sí, no pienses mal. Si algunos de ustedes saben que los hermanos tesoreros me dieron una ofrenda, no se sientan mal. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario, hombre. No le pongan bozal al buey que trilla. O sea, está trabajando el pobre, déjalo que coma algo de lo que anda ahí. Están poniendo un ejemplo del buey que anda trillando. Dice, no le pongas bozal, si arranca algo ahí que está ahí, que déjalo que come, pues anda trabajando el pobre. Entonces, no se sientan mal, hermano, porque déjame decirte algo, aquí entre nosotros nadie nos escucha, ¿ok? Todo aquel que se molesta cuando le dan a un pastor, todo aquel que sabe que el pastor le dieron una ofrenda y se molesta, tú órale al Señor, porque ningún buen hijo de Dios, ningún buen siervo de Dios se debe de molestar. Solo se molestan los Judas, ¿ok? Solo se molestan los Judas. Y yo no quiero que tú seas un Judas, porque los Judas solo se ahorcan. Por eso el Señor Jesús no se preocupaba. Fíjate, Judas mismo era el tesorero. El Señor Jesús sabía estar tranquilo. Y Judas sí agarraba, hermano. Pero como él agarraba, él no le gustaba que los demás agarraran. Entonces cuando tú te agüitas porque le dan al pastor, como que si tú quieres también que te den a ti. O como que si tú andas haciendo tus tranzas y no quieres que otros tengan. Entonces tenemos problemas. Por eso te digo, yo estoy tranquilo por ese lado. Nunca he tenido problemas con lo que yo doy. Sabes, un día me dijo me habló un hermano, no es de esta iglesia, de otra congregación, me habló, que lo conozco bien, tenemos buena relación, y ellos tenían problemas en su iglesia local. Había una necesidad en el pastor, que tenían que ayudarlo ya. Entonces me hablaron, me dijo, pastor, usted tiene experiencia, nosotros vamos aprendiendo, aquí hay una necesidad muy seria, pasó con esto, con la familia del pastor y queremos ayudarlo. Entonces queríamos pedirle un consejo, cuando pasa esta situación, como con cuánto sería bueno ayudarlo. Le dije, ¿saben? Como más o menos, no quiero saber cuánto tienen, pero más o menos díganme una cantidad, ¿cuánto tienen? No, pues tenemos tanto. Ok, le digo, ¿cuánto es su gasto de ahí de la localidad? Bueno, pues tanto. Entonces saquen los gastos de ese mes y déselo todo al pastor. Pero para el pastor, porque entonces ¿para qué me están preguntando? Le digo, denle lo que quieran. ¿Sí me entiende? Le digo, está bien necesitado, o sea, su necesidad era seria. Le digo, el dinero va y viene, hermano. Denle todo al siervo, él está trabajando y ese dinero está porque está trabajando ahí.
dénselo, cubran los gastos nada más y ya, ahí va a entrar más dinero. Pues no sé qué hicieron, pero se molestaron. Entonces sí, ve hermano, o sea, no tenemos que tener problemas. ¿Te acuerdas tú cuando tuvimos la necesidad aquí del pastor Carrillo? Que lo operaron de emergencia. ¿Te acuerdas? Que tenía que juntar no sé cuántos, ahí como $30,000 que tenía que dar cash. O 50. Y sacamos todo lo que había de acá. Todo, no sé cuánto había, pero todo, hermano. Gracias a Dios que tenemos un corazón aquí para dar, hermano. Esta iglesia tiene un corazón para dar, pero no te dejes engañar, hermanos, por aquellos que empiezan a sacar sus cuentos, hermano. Tengan mucho cuidado. Gracias a Dios tenemos iglesias en México, hermano. Estamos ayudando a la iglesia en México, 2 iglesias allá, estamos ayudando en Pachuca. Entonces estamos trabajando, hermano, y estamos ayudándole a los siervos del Señor para que este evangelio siga siendo predicado, hermanos. Amén. Entonces te decía, no debemos de ser Judas. Mira, estamos en San Juan capítulo 12, versículo 3. San Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume, ya te acuerdas, ¿verdad? De nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Versículo 3, 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Fíjate el pensamiento de los Judas, ¿ok? El que lo iba a entregar, claro. Dice en el, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjate, al Señor Jesús, al Señor Jesús le están ungiendo. Y otros, en otros evangelios dicen que qué desperdicio es este. Imagínate que tú mires que al pastor le dan ay, qué desperdicio nomás. Trabaja, tiene buen trabajo, tiene buen billete. ¿Por qué le andan dando? ¿Y qué? ¿No dice Dios que el que tiene más, le van a dar más? Nunca te preocupes, hermano. Tú da. Yo no doy porque tiene, yo doy porque, hermano, veo la necesidad. Si tiene o no tiene, ese no es tu problema, hermano. Tú dale. ¿Verdad? ¿O no? Pero aquí, viéramos con ese, lo venden y pensó en los pobres. Fíjate. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era. ¿Sí ves, hermano? Uno tiene problemas cuando ve que a alguien le dan y a ti no te dan. No sé qué clase de problemas tengas, pero hay un problema ahí que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Sabes que cuando yo miro a un hermano que le va bien, y lo más cuando lo ayudan, a mí me da alegría, hermanos. Gloria a Dios, fíjate. Gloria a Dios, hermano. Pero hay hermanos que no se ponen celosos. Entonces, mira, era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y por eso como no le estaba entrando o era algo que podía sacar beneficio él, ya no lo estaba logrando. Y entonces había problemas. Solo te llevé ahí para que veas que no debemos de ser Judas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Del mundo, por causa de Cristo y por amor a los corintios. Versículo 14 de 1 de Corintios capítulo 4. Vámonos rápido, el tiempo se nos terminó. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como, fíjate bien, lo que dice Pablo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. ¿Te das cuenta que Él se está dando como un ejemplo? ¿Sabes? ¿Tú crees que Pablo está aquí molesto?
¿O no está molesto? Porque fíjate cómo, ahorita vamos a llegar al versículo, pero si Berna nos lleva hasta el último versículo para que veas cómo les dice. A ver tú qué piensas, si está enojado o no está enojado. ¿Qué queréis? Les hace una pregunta, ya cuando va a terminar el capítulo 4, ¿qué quieren? A los corintios. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes escojan. Se ve que Pablo está, pero ¿sabes? Su enojo es un enojo controlado por el amor de Dios y por el Espíritu Santo. O sea, que cuando tú te enojas y eres controlado por Cristo, no hay problema. El problema es cuando nos enojamos sin la vida. Así como Jesús se molestaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entró al templo y sacó a los que estaban ahí vendiendo? Molesto, pero controlado por la vida. Pablo en el capítulo 4 nos habla de algo muy íntimo, como un padre a un hijo. Y aquí estamos viendo, dice en el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto ruego que me imitéis. Pablo los está tratando con mucho amor, aunque los está corrigiendo, aunque los está como disciplinando, hermano, lo está haciendo con mucho amor, como un padre tiene que hablarle a un hijo, con el fin de que su hijo sea enderezado. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, es lo que está haciendo Pablo, tratando de volver a los corintios a Cristo, a la posición correcta, hermanos, porque están siendo engañados. Amén. Entonces, mira, esto es el mensaje de lo que está diciendo Pablo y de lo que queremos decir nosotros. En pocas palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que les está diciendo: Corintios, ¿qué está pasando con ustedes? O sea, nosotros, Corintios, nosotros los siervos del Señor, yo como su padre espiritual, yo soy un desecho para el mundo. Yo soy contado como de último, yo no tengo nada. Pero ustedes, Corintios, ¿qué les dice, hermanos? Ustedes están buscando grandeza, reconocimiento. Ustedes están buscando riquezas, el favor de los hombres. ¿Qué está pasando, Corintios? Ese ejemplo yo no he dado. Ustedes tienen que imitarme a mí. Tienen muchos maestros, pero muy pocos padres. Son mis hijos. Y les dice: Corintios, yo no estoy hablando de esto para avergonzarlos. Y Pablo no, ¿cómo va a avergonzar un padre a su hijo? Sino que Pablo los está hablando con amor, porque él anhela, hermanos, volverlos a Cristo. Pablo le dice: Corintios, por amor a Cristo yo me hice nada. Y por amor a Cristo soy un necio. Por amor a Cristo he sufrido. ¿Y ustedes? Buscan grandeza, reconocimiento de este mundo. Y les dice: Corintios, ¿qué importa que el mundo diga que somos necios? ¿Qué importa que el mundo nos diga que no somos nada en este mundo? ¿Qué importa que nos digan que somos la basura de este mundo? Lo somos por Cristo y lo somos por amor a vosotros. Cristo fue menospreciado. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Cristo fue también sentenciado a muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por amor a nosotros, para que ahora nosotros seamos ricos. Entonces le está diciendo Pablo a los Corintios: ustedes ya son ricos, ustedes ya lo tienen todo, solo tienen que volver a Cristo, porque Cristo lo es todo para ustedes. Fíjate, hermanos, nosotros sabemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él fue sentenciado a muerte, lo mataron. ¿Sí o no, hermanos? Pero fíjate lo que sucedió.
dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Él se humilló, pero sin embargo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Y Pablo le dice, ¿qué pasó, Corintios? Ustedes en Cristo lo tienen todo. ¿Qué importa que nos diga el mundo que no tenemos nada, que somos la escoria, que somos el desecho, la basura? En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos la sabiduría, tenemos las riquezas. En Cristo lo tenemos todo, pero hay que volvernos a Él y echarle mano, hermanos. Amén. Así es de que en Cristo tú lo tienes todo, pero nosotros tenemos que echarle mano. Termino versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual lo recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no solamente les mandó la carta, sino que juntamente con las cartas le mandó a Timoteo, para que Timoteo le siguiera hablando y mostrando la fidelidad del apóstol. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o espíritu de mansedumbre? Amén. Terminamos el capítulo 4. Que Dios nos ayude, pues, hermanos, a amar a nuestros siervos, amar a nuestros pastores, amarnos los unos a los otros. Amén, póngase de pie. Vamos a pararle aquí. En Cristo lo tenemos todos, hermanos. Cristo es todo para nosotros. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, hermanos. Solo que hay que disfrutar a Cristo. Hay que disfrutar a Cristo. Padre Celestial, aquí estamos, contentos. Gracias porque nos has dado las fuerzas para estar acá, Señor, y cumplir con nuestra responsabilidad y darle tu palabra a los hermanos. Perdónanos, Señor, si hemos actuado como Judas. Perdónanos, Señor, si hemos juzgado mal a los siervos. Perdónanos, Señor, si no los hemos apreciado, Señor. Ayúdanos a apreciar a nuestros pastores, Señor. Ayúdanos a entender que son los siervos, Señor, y ellos son dignos de su salario. El obrero es digno de su salario. Y todo aquel que predica el Evangelio puede vivir también del Evangelio. Solo que nos has enseñado a nosotros los siervos, Señor, a tener mucho cuidado, Señor, de no aprovecharnos de nuestros hermanos para enriquecernos, Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque hasta hoy nos has cuidado y nos has guardado. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Sabemos que tienen un corazón generoso. Ellos dan para tu obra, Señor. Y Padre Celestial, ellos saben que estamos administrando para que otros siervos del Señor sean ayudados y también ellos puedan seguir predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, de que nuestros oídos no sean engañados, Señor, y que, Padre Celestial, podamos siempre vivir confiados en ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias por todos los siervos, gracias, Señor, porque una vez más nos has ministrado tu palabra. Gracias, despídanos en paz, Señor, y llévenos con bien a casa. Gracias por nuestros hermanos de Facebook. Los despedimos, Señor, de este lugar. Pero muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. A ti sea la gloria y la honra por siempre. La iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Terminamos. Dios les bendiga a todos. Nos miramos acá en la próxima reunión.